Hola, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy día en este conversatorio sobre las rejas del Perú. ¿Las dejamos o las quitamos? Con la postergación de la Bienal, finalmente se armó este año. El 17º Exhibición Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia, una de las exhibiciones de arquitectura mundial más importante, se realizó y abrió sus puertas este 22 de mayo y recibe visitantes hasta el 29 de noviembre de este año. José Orrego, el comisario desde 2012, el pabellón peruano eligió a Felipe Ferrer como corredor de 29 postulantes. La propuesta y respuesta de Felipe a la pregunta ¿cómo vivimos juntos?, que puso al corredor el libanés Hashim Sarkin, a la que respondemos con una reflexión y acción, atendiendo a cómo desde un problema local puede abordarse a un tema global. Con gusto, yo, Carol, presento a los panelistas de este discurso hoy a Felipe Ferrer, el corredor del pabellón peruano. Felipe tiene una maestría en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia, donde se graduó con honores recibiendo el premio Lowenfish. Fue profesor de la maestría de diseño avanzado y crítico invitado en Parsons School of Design, New York Institute of Technology y Barnard College. Trabajó con Diller, Scofidio y Renfro por 5 años en una variedad de proyectos que van desde instalaciones artísticas, mundos virtuales, concursos arquitectónicos, hasta el aclamado Lincoln Center para las artes escénicas y la Escuela de Música Juilliard, la instalación Burbuja en el Museo Hirshhorn en Washington y el Museo de Imagen y Sonido en Río de Janeiro. Se tituló como arquitecto en 2002 con una tesis sobresaliente en la UPC y fundó Void, una oficina que trabaja en proyectos transdisciplinarios que fluctúan entre arte, arquitectura, publicidad, diseño y urbanismo. La oficina fue seleccionada a 35 arquitectos menores de 35 años y ha ganado una serie de concursos para el Banco de Crédito, Banco Central de Reserva, Torre Residencial en Barranco, entre otros. Desempeña como docente en el PUC, habiendo dictado cursos de fabricación digital, proyectos de fin de carrera y taller quinto de diseño experimental. Y actualmente vive entre Estados Unidos y el Perú. También quiero invitar a Mónica Beneván y presentar a Mónica, que es autora peruana, historiadora de arte, entrepreneur y Seconaut. Es cofundadora de AccurstShare y es aceleradora de CryptoArt, editor principal de Covidian Estética Substack. Ella tiene su maestría de Design Studies en la historia y teoría de diseño de Harvard Graduate School of Design. Ha escrito 2 libros en 2 idiomas y es autora del catálogo de la Bienal 17º del Pabellón Peruano. Es un gusto invitar a Mónica. También invito y presento a Francisco Díaz, arquitecto, magíster en arquitectura de la Universidad de Chile, con un máster en crítica, curatoria y prácticas conceptuales de la arquitectura de GSAPP de la Universidad de Columbia. Desde el 2015, Francisco es editor general de ediciones ARC y revista ARC y además es profesor asistente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, donde dicta cursos de proyectos, teoría y crítica de arquitectura. Sus investigaciones se centran en los vínculos entre arquitectura, política y economía, con un fuerte énfasis en la condición contemporánea. Sus artículos han sido publicados en revistas como Volume, Sandropo y Domus, Blog, Factor, Arquine, Planning Perspectives y en las revistas chilenas ARC, Spamart, Materia y Dossier, entre otras. Ha dictado conferencias en Estados Unidos, Italia, España, Macedonia, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay, y también en distintos lugares de Chile. Desde su primer libro, en 2008, ha editado más de 60 libros y 15 revistas. Su último libro, Patologías Contemporáneas, Ensayos de Arquitectura tras la crisis de 2008, fue publicado en 2019 en Chile y España. En 2020 fue co-curador
de la exposición Casa Chilena, Imágenes Domésticas, exhibida en el Centro Cultural de Moneda en Santiago. Bueno, es un gusto pasar la pantalla y palabra a Felipe para que presente a nosotros su propuesta y de ahí seguimos con Mónica con su catálogo y respuesta a la propuesta de Felipe. Bienvenidos, Felipe. Muchas gracias, Carol. Ok. Bueno, buenos días. Gracias a todos por venir a este conversatorio. Gracias nuevamente, Carol y Chris, por organizarlo. Y a Francisco y Mónica por estar aquí para conversar sobre la propuesta del pabellón de Perú en la Bienal de Venecia, que la titulamos Playground, Artifacts for Interaction. O sea, ¿cómo viviremos juntos? Es la invitación que hace el curador libanés Hashim Sarkis. Y fue importante para nosotros entender de dónde venía él, ya que luego de la guerra civil libanesa entre el 75 y el 90, Beirut termina dividida en Beirut occidental, que es el lado musulmán, y Beirut oriental, que es el lado cristiano. Se concluimos rápidamente que el curador de esta bienal no era ajeno a los problemas que el Perú había pasado. Y tratamos de responder con nuestra propuesta a las recomendaciones explícitas del curador Hashim Sarkis. Más aquí les dejo un video. Y bueno, un poco la introducción de la Bienal que naciste. Sí, Felipe, no podemos escuchar el video. No sé si quieres que escuchemos o leamos nomás los subtítulos. Qué pena que no se está escuchando, pero bueno, igual y los subtítulos, bueno, ni modo. Pero un poco lo que está explicando Hashim es que no quería propuestas, digamos, de planos, proyectos, fotos que no estén ahí, sino quería que sea una bienal llena de experiencias. Y bueno, eso es un poco lo que tratamos de hacer. Entonces, sobre la historia de las rejas en el Perú encontramos diversas situaciones, desde su caricaturizada presencia en la Plaza de Armas de Lima en 1868, o en la Plaza de Armas de Arequipa a finales del siglo XIX, hasta su ubicua presencia en las pistas o parques que encierran vecinderos completos hoy en día, desde los más exclusivos en San Isidro hasta los más pobres en la periferia de la ciudad. Esta situación se ha vuelto normal. En estos espacios públicos, en zonas comerciales como el Parque de las Malvinas en la Avenida Argentina, como el Parque Universitario en la Avenida Nicolás de Piérola. Y aquí una reflexión de un peruano que regresa después de 20 años a su barrio de la infancia y se encuentra que todo el lugar está enrejado, ¿no? No hay mucha información precisa a nivel nacional, con data dura, pero en Lima al menos se han mapeado la cantidad de rejas que hay por distritos y cuántas no son legales, ¿no? Entonces, y aunque esta información ya tiene un tiempo, la situación no ha ido mejorando, sino todo lo contrario, ¿no? Un reporte de ASPEC revela la cifra que más del 90% de las rejas en Lima no cuentan con autorización, lo cual nos lleva a la normalización de la apropiación del espacio público. Y aquí vemos casos individuales y barriales, como la apropiación de la vereda para hacer un jardín privado o una ambulancia que no entraba en el garaje. Hasta casos más radicales como la privatización de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, como el Parque de las Aguas, antes conocida como el Parque de la Reserva. En la foto de la derecha vemos como algunos ciudadanos están tratando de saltar la reja hacia el parque.
En el caso del Banco de la Nación, en la avenida Arequipa, con Javier Prado, que se apropió de la vereda, dejando a los peatones caminando por la pista. Es un caso que vale la pena recalcar, ya que gracias a un tema mediático no solo se logró que el banco retire la reja de la vía pública, sino que la retiró por completo de toda la plaza de ingreso, librando así una esquina importante de la ciudad. Y los casos de reja en las noticias han proliferado en Lima. Calles enrejadas e invadidas impiden atender 30% de incendios. O que entre una ambulancia para salvar a alguien y que no pueda acceder al barrio. O casos tan absurdos como parques que cierran de noche, pero ahí dentro se encuentran los víveres y primeros auxilios en caso de emergencias como un sismo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de parques enrejados de Lima, o en Huaral, como también en nuestras provincias, solo por mencionar algunos ejemplos como este en Chiclayo, en Tacna, Arequipa, en Cusco, incluso aquí con juegos para niños. Cajamarca también con juegos para niños adentro. Pucallpa igual, en la selva. Puerto Maldonado lo mismo, parece que lo que dicen que las provincias toman como modelo la capital, pues en este caso es algo acertado, ¿no? Entonces, la normalización de las rejas en sociología es el proceso por el cual ciertos comportamientos e ideas se hacen considerar normales a través de la repetición, la ideología, la propaganda u otros medios, muchas veces llegando al punto que son consideradas naturales y se dan por sentado sin cuestionamiento. Y esto no es un fenómeno local o de países vecinos. Esta imagen es de un barrio típico mexicano, pero podría ser en cualquier parte de Latinoamérica. Hace unos años, en Buenos Aires, algunos opinólogos argumentaron que era buena idea enrejar el Parque Lezama. Aquí vemos el parque en San Telmo, en Buenos Aires, en proceso de enrejarse. Felizmente en Argentina el debate es un poco más balanceado. Paralelamente hace unos años se levantaba una protesta para no enrejar el espacio público en el Teatro de la Plata. En Nueva York también se cuestionan las rejas en los parques y cómo hacerlos más accesibles. Pero en el otro extremo de la balanza llegamos a lo ridículo, o como muchas cosas en la política, poco a poco se está normalizando la idea más extremas, y aquí en formato de merchandising, ¿no? La reja de Trump. Y este es un fenómeno global, una señal de nuestros tiempos, de nuestros modelos socioeconómicos cada vez más exclusivos y nuestra poca capacidad para solucionar nuestros problemas. Entonces, nosotros respondimos con una reflexión-acción atendiendo a cómo, desde un problema local, podríamos abordar un tema global. Entonces, el proyecto propone sacar las rejas de los espacios públicos de diversos distritos de la capital y en realidad de todo el Perú para transformarlas en artefactos que inviten a las personas a interactuar. La normalización del uso de rejas está volviendo parte del paisaje urbano y del inconsciente colectivo. Eso se refleja tanto a nivel nacional como internacional, en especial en estos últimos tiempos donde se colocan cada vez más rejas, pero las notamos menos. Necesitamos más lugares para la integración que dispositivos de exclusión. Hay que reflexionar sobre cuál es el verdadero costo que este le genera a la ciudad y a sus habitantes. El espacio público está para que nos sintamos todos ciudadanos por igual. Entonces, ¿por qué? Perú todavía está recuperándose de las cicatrices de un sangriento conflicto interno, terrorismo, que abarcó desde el 1980 hasta los 2000. Y las personas de Lima empezaron a enrejar las calles como un mecanismo de defensa. Luego de más de 20 años, no hemos parado de enrejarnos. Como el resto del mundo, con la nueva densidad urbana, enfrentados con un martilleo insistente de los medios, la precariedad política global y el nuevo orden que se está formando a través de la pandemia, nos estamos volviendo miedosos. Se nos está induciendo a desconfiar del otro y de nosotros mismos. Esta situación podría exacerbar aún más el miedo al otro y aumentar la atomización. Y bueno, las rejas materializan nuestros miedos y debemos trabajar en transformar, ver formas de transformar estos miedos en oportunidades. Aquí 3 caricaturas de Carlín que retrata la situación absurda en la que nuestras ciudades se están convirtiendo. Y tal vez tiene que ver cómo nos educamos. Aquí podemos apreciar los colegios más caros de Lima y sus fachadas y la relación con la ciudad. Entre más caro el colegio, más altos y feos sus muros. Entonces, en la propuesta del pabellón, estos presuntos elementos de seguridad que vienen en dispositivos de segregación
se extirparon, para convertirlos en bancas, juegos para niños, arcos de fútbol y bueno, etc. Con ello se busca canalizar todo el tiempo, energía y recursos empleados en hacer las rejas para darle nueva vida y significado a sus materiales, como esta escalera y carola, un artefacto tipo sub y baja. Nos gustó mucho investigar el sub y baja como juego pedagógico. Este nos enseña cómo podemos relacionarnos e interactuar con los demás. El juego requiere de 2 jugadores y para empezar ambos tienen que estar nivelados. Una vez en equilibrio, uno subirá o bajará dependiendo de lo que se acuerde. Y luego se turnarán, pero siempre dependiendo del otro. A través del balance del juego, la confianza emerge. La confianza se vuelve primordial para crear armonía y una interacción fluida durante el juego. Para que haya éxito, el juego comienza y termina con ambas partes niveladas. Se trata de una comunicación sutil desarrollada en forma física e intuitiva. Es un juego que nos enseña a todos, es un juego que nos enseña que todos somos espejos unos de otros. Aquí tenemos el mock-up o la maqueta del artefacto Loveseed. Más allá de la búsqueda del balance, a ver. Lo interesante también de este artefacto era la proximidad forzosa de los usuarios que revelaba el comportamiento de las diferentes culturas y maneras de relacionarse entre sí. Los latinoamericanos, por ejemplo, no teníamos mayores problemas con la proximidad, en cambio unos amigos japoneses no se sentían muy cómodos. Esta escalera fue parte de la reja de ingreso. La operación fue girarla 90 grados solamente. Este artefacto nos ayudó a reflexionar que cuando una persona está en los últimos peldaños, la escalera se vuelve cada vez más inestable y es mejor contar con alguien que pueda soportar la escalera. Una piscina de pelotas o una banca en esquinas que generaba un espacio de reunión. Un arco de fútbol. Aquí vemos el proceso de transformación. No fue así exactamente, pero la operación se entiende, ¿no? Y siempre va a ser mejor jugar al fútbol con otra persona. Para el concurso de la Bienal anterior, algo que vale recalcar, en Perú se selecciona la propuesta ganadora a través de un concurso público de ideas. En el 2018, con el tema Free Space, que plantearon las arquitectas irlandesas Grafton, propusimos transformar las rejas en mobiliario urbano, no ganamos, y la idea era similar, sacar lo peor que tiene la ciudad, estos elementos de división y segregación, y transformarlos en lo que más necesitaba la ciudad. Para esta bienal nos enfocamos en artefactos para interactuar. Y no todo lo que diseñamos logramos materializarlo, como este que lo llamábamos el sea level, o nivel del mar. Este artefacto tenía una burbuja en el centro de gravedad y la idea era que las personas se sentaran balanceándose alrededor, tratando de mantener la burbuja nivelada. O este otro artefacto que era un monóculo gigante con un film polarizado que uno necesitaba usarlo para poder ver qué estaba pasando, digamos, en el video, ¿no? Que estaba atrás, en este arco que vemos ahí. El monóculo estaba a una altura que uno solo no podía agarrarlo y que necesitaba al otro que levante el contrapeso para poder bajarlo. La idea es que uno ayudaba al otro y el otro lo ayudaba a uno para poder ver el video. Se escuchaban los martillazos y chispazos de los herreros, sus herramientas, pero la pantalla estaba en blanco, al menos al principio, ¿no? Y uno se sacaba el film polarizado, digamos, ponía el film en el monóculo y el monóculo bajaba y de esa manera se revelaba lo que estaba pasando en el video, ¿no? Entonces aquí podemos ver a la derecha cómo funcionaba el sistema de poleas, ¿no? Y el monóculo, la persona atrás agachada tratando de levantar el contrapeso para que el monóculo baje, ¿no? Y hashtag Republic Space. También tuvimos una convocatoria para que todo mundo nos pueda mandar fotos de las rejas de sus vecindarios y las posteábamos en Instagram usando el hashtag Republic Space. Tuvimos una gran respuesta del público, no solo recibimos fotos de Perú, sino de sitios como España, Argentina, Brasil y de algunos lugares que ciertamente no nos esperamos, como Canadá, por ejemplo. Y recibimos fotos como esta de Carlos Calderón, o videos como estos de Lucía Valentina Nostroza.
La cantidad de rejas era impresionante. En este mosaico podemos encontrar las rejas de solo un distrito de Lima. Estas fotos las tomó una estudiante italiana de arquitectura que estaba de intercambio en Lima haciendo su tesis, Elena Taliano. Sobre la reja se cuelgan 12 postales lenticulares. Originalmente estos iban a ser un formato A1 y estarían sobre los muros existentes del pabellón, pero al no poder ingresar por las regulaciones nuevas del COVID, decidimos colgar los lenticulares en versión compacta sobre la reja misma. En estos pósters, artefactos, conviven dos versiones de la misma fotografía de algunos espacios emblemáticos, unos con reja y otros sin ellas, muy cuánticas en ese sentido. Y mediante el film lenticular, y dependiendo del movimiento del visitante, las imágenes con rejas desaparecen. Desde las rejas físicas locales, pasamos a discutir las menos aparentes y globales. Aquí el Parque Universitario en el centro de Lima. O el Congreso de la República del Perú, que también es enrejado. La catedral en la plaza principal de Arequipa, nuestra segunda ciudad más importante, también. Pasamos al Palacio Real en Madrid, donde podemos apreciar cómo la dinámica, digamos, urbana cambia completamente, ¿no? La Casa Blanca en Estados Unidos, de Norteamérica. Y luego pasamos a otras notas novias, como el Brexit, por ejemplo, representada en esta pequeña animación, donde se cae una estrellita. O en este caso, la persecución del emblemático embarcación Sea-Watch, que rescató a un grupo de náufragos que estaban tratando de escapar de su país, y la embarcación fue prohibida de ingresar al puerto de Lampedusa, en Italia. La capitana del bote, Carola Rackete, terminó siendo arrestada. Y es por eso que nuestro sub y baja se llama Carola, tiene forma de botecito. O el actual y cada vez más presente sistema de bioseguridad, que de una manera diferente pero similar son las nuevas rejas. Y en esa misma línea terminamos con nuestros celulares, que son nuestras rejas contemporáneas. La autora del catálogo es Mónica Beleván, quien junto con el diseñador gráfico Michael Prado produjeron este documento, que su objetivo, como la misma autora lo describe en la introducción, es de complementar y complicar la hipótesis propuesta por la exhibición de la 17ª Bienal de Arquitectura en Venecia. Recomiendo a todos darse una vuelta por la versión digital del catálogo, que se puede encontrar en la página web del pabellón, en la pestaña derecha. La programación de la web fue hecha por Fabricio Piazze de Ad Hoc. Y nada, me gustaría agradecer al equipo de diseño que a lo largo de 5 años han ayudado a que este proyecto vaya evolucionando. Javier, Alejandro, Luis, Kevin, Eric, Francisco, Antonella, Daniela, Mariana y Fiorella, y también a todas las personas que nos enviaron sus fotos y videos de sus rejas locales. Y un agradecimiento especial a la familia Salas de Cervemetales, que sin su ayuda la transformación de las rejas hubiera quedado solo como una idea. El Curators Collective fue una buena oportunidad que tuvimos los curadores de los pabellones nacionales, que a través de la invitación de Ho Wan, la curadora de Corea del Sur, nos invitó a los demás curadores a trabajar juntos en el año que tuvimos de espera, digamos, del retraso de la Bienal. Y una de las iniciativas, salieron varias iniciativas, como un concurso, de hecho, de bancas, un manifiesto, pero una de las iniciativas fue hacer preguntas. De hecho, el manifiesto es, de hecho, un manifiesto de preguntas, pero en particular que si es que podíamos sintetizar el pabellón, o sea, las propuestas de cada pabellón en una sola pregunta. Y para esto, digamos, lo enmarco como cuando Winston Churchill en octubre del 43, debatiendo mientras se reconstruía la cámara que fue destruida durante el Blitz, dijo: damos formas a nuestros edificios y luego nuestros edificios nos dan forma a nosotros. En este caso, así es como damos forma a nuestras ciudades. Luego nuestras ciudades nos dan forma a nosotros. Las puertas son digamos, las rejas son la materialización de nuestros miedos, precisamente nuestro miedo al otro. Entonces, nuestra pregunta que contribuía al Curators Collective fue: ¿cómo podemos temer menos? ¿Cómo podemos transformar esos miedos en oportunidades?
en estos nuevos tiempos de COVID, las lecciones que aprendimos es que si queremos ser verdaderamente sostenibles, debemos pensar realmente en el otro. Si el otro no está bien, nadie está bien. Necesitamos pensarnos como nosotros, como uno, como una sinécdota. Entonces, para concluir, y espero que se pueda escuchar sacar el audio, el pabellón invita a reflexionar sobre qué queda dentro y qué queda afuera cuando hay rejas de por medio. Y vale mencionar que tras su exhibición, los artefactos del Playground serán devueltos a sus sitios de origen, modificados y listos para seguir transformándonos. Para terminar esta presentación, me gustaría mostrarles un video que trabajó el grupo CREA de la Universidad de Lima, que muestra el proceso de nuestro proyecto. Felipe, tampoco se puede escuchar, entonces hay un mensaje en el chat. No, Puedes... es música básicamente, pero no hay ninguna palabra, que eso fue un poco intencionado para que se pueda, digamos, cualquier persona de cualquier idioma lo pueda ver. Ya, ok. Bueno, muchas gracias. Ya, gracias, Felipe. Un favor, si podrías poner el link o algo en la página web, en el chat, para que todos podrían entrar y si quieren regresar. Sí, cómo no. Ya, muchas gracias por esa información e introducción. Y a Mónica, sí te paso la palabra. Sí, un segundito, déjenme conectar la pantalla. La página web demora un poquito en cargar, sí. Pero una vez que carga ya se puede ver, digamos, todas las partes del catálogo y, digamos, toda la información. Uh-huh. Felipe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes colgar de tu presentación la página donde está el catálogo? Acá me está haciendo un poquito de... Lo acabo de poner en el chat. Fantástico, te lo agradezco. Let me. Ok. Y no sé aquí. ¿Cómo no? Right.
A ver, ¿ya se ve? Creo que hay que compartir pantalla. Sí, sí, es lo que estoy haciendo, compartiendo pantalla, no se ve. A ver, dame un segundito. Should almost be there. Ok. ¿Lo tienes, Mónica? O... Sí, sí, lo tengo. Estoy tratando de compartir la pantalla. No me está prestando mucha atención. Pero en todo caso, hablemos de él. Lo que yo Yo, quise hacer cuando Mónica, si Felipe quieres, perdón, Mónica, si quieres yo puedo levantar la Vale, web thanks. y la comparto. Fantástico, fantástico. Sí, por acá no está Mac nueva y tú sabes que a veces son jumpy. Sí. Sí, A ver. estoy domando esta todavía, como un nuevo par de zapatos. Same thing. Ya, entonces gracias Felipe por compartir eso. Cuando Felipe me conversó un poco de su propuesta inicial, que por supuesto ha ido robusteciéndose eh, y agarrando y cogiendo más sutileza y más cuerpo durante lo que han sido 2 años extraordinarios para darle vueltas a este tema. O sea, realmente nos sacamos la peor de las loterías. Ah, em, lo primero que me llamó la atención era, creo que la diferencia entre reja y muro, enrejado y amurallado, porque la reja, a mi parecer, tenía una porosidad, una ambigüedad propia que el muro no tiene. El muro es mucho más concluyente, el muro no te deja ver a través. La reja es más ambigua, es más coqueta, incluso en su diseño tiene esa traslucencia, esa ambigüedad en que yo te veo, tú me ves, nos miramos, pero no nos tocamos, nos podríamos tocar. Hay algo ahí que es un poco perverso, pero también juguetón, que el muro no tiene. El muro es mucho más forbidding. Entonces dije, bueno, vamos a jugar eh, con esta ambigüedad inherente al tema y tratar de ver hacia dónde va. A mí la propuesta totalizante de que las rejas eran necesariamente excluyentes en un sentido negativo, cargado, o que generaban separaciones necesariamente indeseadas. Me parecía eh, que le faltaba algo de granularidad. Y eso es lo que yo traté de hacer un poco con el catálogo, tratar de decir, creo que la situación con las rejas es bastante más ambigua. Y desde la antigüedad, o sea, si lo pensamos incluso las puertas de Alejandro, que separan a los bárbaros de Gog y Magog, hay buena razón para hacerlo. Y lo que sucede ahí es que hay un zorro que se cuela, se cuela bajo de la reja, abre un hueco y entran todos los monstruos por el hueco. Entonces, a veces las rejas protegen, a veces las rejas separan, a veces las rejas constituyen un horizonte de interpretación y entonces les encontré como que muchos usos, muchas adaptaciones. Algunas rejas son protomuros y efectivamente cumplen una función excluyente. Algunas fomentan los malentendidos y la violencia, otras impiden que se den ese tipo de interacciones. Y entonces el catálogo básicamente trata de explorar eso. Y lo hace desde dos perspectivas. El outside in, que tiene que ver un poco con temas de percepción, de neurofenomenología, de cómo aprendemos al mundo y qué parte tienen las rejas en esto. Básicamente funcionan como un elemento de puntuación en el espacio público. Y el otro es Inside Out, donde trato el tema de la interioridad como desde una perspectiva más política. Y hay factores que, claro, yo no tenía presentes al momento de escribir este catálogo y que ahora son una parte completamente integral de mi vida. Por ejemplo, acá en este catálogo menciono muchas cosas, pero no llego a mencionar, por ejemplo, lo que es el blockchain, la cadena de bloque, que es una tecnología que de alguna manera suprime la necesidad del trust, de lo que habla Felipe, de que el trust está erosionado o el trust hay que cultivarlo y en la cadena de bloque es lo que te dice, bueno, el mundo que permite, que propone es trustless. Eso también tiene toda una serie de implicaciones que son bastante complejas e interesantes y en las que recién estoy iniciándome,
pero hay alternativas propuestas a eso. El otro tema que yo creo que es muy importante, que es fácil obviar cuando nos quedamos enfrascados en la fisicalidad de la reja y en la apertura física total del espacio público, es el del surveillance, la supervisión, literalmente. A más abrimos el espacio público, también está la posibilidad de que la supervisión más sutil, tecnológica, insidiosa, invisible, también esté más y más presente y que haya penetrado más y más el tejido social. Y eso es algo a lo que sí tenemos que tener un ojo puesto, y creo que es algo que está saliendo a relucir de formas muy, muy sugerentes y muy cuestionables con cómo se sigue mal manejando la pandemia. Y acá seguimos claramente sin entendernos, sin confiar el uno en el otro, más despavoridos que nunca, viéndonos como focos de infección, que en cierto modo hay una deshumanización ahí. Y hay un montón de estos temas, de estas complicaciones que la pandemia ha puesto en evidencia de la forma más terrible posible, y que se siguen exagerando y que se siguen llevando a extremos que hasta hace muy pocos meses hubiésemos pensado imposibles. Lo que está pasando en Australia no podría haber pasado en ninguna parte del mundo civilizado, enos aquí, y seguimos. Entonces, hay un montón de temas y esto comenzó con medidas de proxemia, el distanciamiento social, mantener ciertas distancias, sí, la transmisibilidad del virus, y lo que pasa es que además del virus han transmitido un montón de ideas que también son virales, y hemos terminado con una tremenda sopa de confusiones y de malos entendidos, cuya rectificación nos va a poder tomar una generación, y quizás no tengamos los medios, los recursos para hacerlo. Entonces yo creo que hay que tratar de entender la situación en su total complejidad, entender que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y es muy difícil sostener eso, y no van a ser ciertas de la misma forma, pero pueden ser ciertas de formas que conversen o que discrepen de formas productivas. Y esa fue un poco la intención al hacer el catálogo, al que hoy le podría agregar más cosas porque sé más cosas, y porque el mundo se está abriendo de formas distintas. Y solamente recomendaría tenerle un ojo bien puesto al gatekeeping en lo que son las sociedades de información, que es a lo que estamos, en lo que ya estamos completamente inmersos. Después del apagón de Facebook de hace un par de días, empezamos a entender la precariedad, no solo informática, sino también estructural de ese mundo hiperreal, y en qué nos estamos moviendo, y en función de qué valores nos estamos reconstruyendo. Y creo que es interesante que incluso antes de la pandemia este proyecto haya tenido la visión para decir, vamos a hacer una especie de síntesis hegeliana, vamos a hacer una propuesta de tesis, una antítesis, y ver qué sale en la síntesis. Y la síntesis es lamentablemente lo que está saliendo hoy en el mundo real. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y espero algunas preguntas en el chat para después de los comentarios de Francisco. Sí. Muchas gracias, Carol, y al Columbia Global Center por la invitación a comentar este proyecto de Felipe y el comentario de Mónica. Estoy en una situación muy rara de comentar un comentario también. Es como ya el meta comentario. Y es interesante porque en cierta medida lo de Mónica, o la propuesta de Mónica, avanza sobre algunos de los temas que tenía pensado o que había pensado para la conversación, y entendiéndolo bien, me parece que en cierta medida el comentario que hace Mónica es el que en el fondo ayuda a complementar el proyecto en dimensiones que no son necesariamente proyectuales, sino que son más como de un orden, digamos, intelectual o cultural. Y en ese sentido me gustó esta definición, o empezar a mirar esta idea de la reja, entendiendo que no es lo mismo que un muro. Estaba pensando sobre eso mismo,
¿qué es lo que hace diferente una reja a un muro? Una cosa es que la reja, no solamente que hay un grado de violencia que, bueno, hay una violencia en el muro, hay una violencia en la reja implícita. Mónica decía que la reja era más coqueta. Yo diría que la violencia de la reja es más sutil que la del muro. El muro es mucho más efectivamente violento y es una prohibición. La reja permite algunas cosas que el muro no, pero no por eso deja de ser violenta. Y yo creo que si uno, por ejemplo, mira todo este problema a la luz de la clave de la violencia, puede llegar a entender por qué un problema que ustedes pueden, que Felipe ha mapeado en Lima, puede parecernos tan común y corriente a todos. Y ese es un tema que es bien, que es bien importante. O sea, yo estoy en Chile y me parece, veo las imágenes que muestra Felipe, me parece como que fueran desde acá, de Santiago. Curiosamente con otro compañero ex Colombia, con Nicolás Tutzin, presentamos una propuesta al concurso en Chile, o sea, que tocaba un tema muy parecido. Al final obviamente no ganamos, porque era demasiado polémico, pero era sobre cómo los muros, como después del estallido social del 2019 en Chile, muchos locales se blindaron para evitar los saqueos y para evitar el vandalismo. Y en el fondo, de un día para otro, en 2 semanas, Santiago completo quedó blindado. Y con las fachadas, todas las fachadas de vidrio que estaban hacia la calle, pues tapizadas con planchas de zinc metálicas o madera. Y se cerró todo el comercio, o sea, el espacio público quedó completamente cerrado. Y nosotros empezamos a observar que ese era un fenómeno que ya se venía dando históricamente en Chile y se podía encontrar en todo, hasta llegar a los enrejamientos que describe Felipe. Y en ese sentido nos parece que es súper común este tema en Latinoamérica, eh, porque eh, si Felipe llamaba, bueno, ¿a qué le tenemos miedo? O esa era la pregunta que hacía. eh, la pregunta que uno podría hacerse después de esa es ¿por qué al miedo respondemos con una acción violenta como es la reja? ¿Por qué nuestra reacción, y en el fondo uno lo puede explicar en el ejemplo de Trump en Estados Unidos, el miedo al inmigrante se resuelve con una reja o se resuelve con un muro? O sea, se resuelve con un nivel de violencia mayor. Y en ese sentido, la reja o el muro serían una violencia mayor al hecho del que se le tiene miedo, o a la violencia que genera el miedo. Y encuentro que ahí es donde está la parte más interesante como de elaborar en términos del planteamiento que plantea Mónica. Hasta dónde la sofisticación de todos estos sistemas de separación, para las cuales los arquitectos somos expertos finalmente, en subdivisiones y en separaciones, no es sino una reacción mucho más violenta que la violencia que dio origen a la necesidad de esa separación. Encuentro que ahí es donde hay una reflexión que creo que es necesaria hacer. Y es necesaria hacer sobre todo hoy en día porque estamos, por una parte, estamos en un mundo que, como bien comentaba tanto Felipe como Mónica, eh, llevamos 1 año y medio, casi 2 años, aislados por completo, pero comunicados, pero aislados. O sea, nuestros cuerpos han estado separados, básicamente. Hemos tenido una separación corporal, no nos hemos podido tocar, podemos hablar, por ejemplo, a través del computador, pero no nos podemos tocar, no nos podemos dar la mano, abrazar y cosas así, o reunir. Y en paralelo, producto más que la pandemia, del calentamiento, de la crisis climática, el calentamiento global, se ha generado unas diferenciales de riqueza y pobreza en algunos lados, y eso genera migraciones, y esas migraciones están siendo más fluidas que el virus, en un momento en que todos estamos encerrados. Entonces se genera esa paradoja que estamos aislados en nuestras casas, pero también hay un movimiento, unos flujos migratorios tremendos. Y eso da pie a soluciones absolutamente ridículas como el muro de Trump, o acá en Chile tenemos un candidato presidencial que está proponiendo hacer una zanja, como estas zanjas medievales en el límite con Perú y Bolivia. O sea, un nivel de ridiculez como si no bastara con la cordillera. Es como, o sea, un nivel de estupidez, digamos, de las reacciones ante unos miedos que no sabemos de dónde vienen.
yo creo que ahí es donde está la pregunta clave que plantea este pabellón. Lo interesante que de la operación, y con esto concluyo el comentario, para poder dar lugar a las preguntas y a la conversación, es que Felipe y en su pabellón en Playground plantean la reja como la deformación de la reja para transformarla en un aparato, en un juego que permita la interacción entre personas. Eh, y Mónica plantea que esto es un poco más complicado, no es tan literal. Y la pregunta que me hago y que hago, la dejo abierta para que la podamos conversar, es que a partir de este elemento y de estas estrategias que ya sabemos cómo funcionan y sabemos el nivel como de bruteza con la que operan, que no son para nada tan sofisticadas, en realidad el razonamiento que les da origen es bastante básico. ¿Cómo podemos llegar a lograr niveles de interacción más sofisticados todavía? ¿O cómo podemos ocuparlos como dispositivos de interacción más sofisticados? Creo que el juego es un primer paso. La pregunta que nos haría y que me gustaría que conversáramos sería cuáles son los pasos siguientes después de transformar esta reja en juego, de ponerla en juego. No sé si Felipe tienes una respuesta o ideas, o Mónica, a esa pregunta. ¿Qué viene después de los juegos? A ver, Felipe, quizás perdón, sí, ¿podrías dejar de compartir la pantalla, por favor, para que podamos vernos todos la cómo cara? no. Gracias. No sé, a mí me da curiosidad. Este tema quizás también lo tocamos en una conversación que tuvimos entre curadores. Nos invitaron las curadoras del pabellón de Inglaterra, que de hecho su pabellón tenía como título Privatized Public Spaces, ¿no? Entonces ellos tocaban también desde el tema del bar, digamos, del pub inglés, obviamente los parques encerrados en Londres, pero también estaba el pabellón de Austria y salió una conversación interesante digamos, un poco con lo que has comentado, Mónica, ¿no? Lo del blockchain y de pronto esta idea, digamos, de que todo podría estar, digamos, compartido y pensar un poco esa manera, o sea, el gatekeeping que has mencionado, ¿no es cierto? Que todos tienen como acceso a la información, que es una información compartida, pero que no es de nadie, digamos, necesariamente. O sea, yo más que darte una respuesta, Francisco, me gustaría que Mónica, que está elaborando un poco en los términos ahorita digamos, de lo contemporáneo, ¿qué cosa puede estar esbozando ahorita, Mónica? Mi impresión es que por lo menos la cadena en bloque introduce una nueva secuencia de valores. Al juego le siguen las normas, el nuevo nomos, y yo creo que va por ahí. Entonces concertamos que lo que importa son quizás otras cosas o de otra manera, y empezamos a generar cultura en torno a ello, ¿no? Y creo que estamos haciendo un momento muy incipiente, muy generativo. Es una tecnología muy nueva y yo la estoy desarrollando desde el punto de vista de los NFTs, los NFTs, que es básicamente los contratos inteligentes, cuya aplicación más popular, y esto no es accidental, me parece, es el arte. Estamos comenzando por el arte y el arte jala todo el resto de la cultura siempre. Entonces uno comienza como que jugando y el juego siempre tiende pues a ciertos tipos de congelamiento, algunos de los cuales pueden ser muy buenos. Entonces acá está viendo una especie de reorientación hacia lo que se llaman modelos descentralizados. ¿Qué representa eso realmente? Y si lo son es otro tema. Pero hay por lo menos una voluntad cada vez más generalizada por decir no podemos seguir viviendo como hemos seguido viviendo. Creo que la pandemia ha favorecido la explosión de estos desarrollos culturales porque hemos estado encerrados y aburridos, algo que hacer. Y hay que ver cómo sigue avanzando. La tecnología de la cadena en bloque existe técnicamente desde los 90, pero ha comenzado a popularizarse a partir de 2012 más o menos, y ahora recién los NFTs han tenido una explosión este año.
Y ha habido como que un primer encuentro de dos mundos ahí, un poco colombino, entre artistas de este universo y el mundo del arte establecido. Y esto se dio en el 11 de marzo, a un año de declararse la pandemia, en Christie's, cuando un artista llamado Beeple hizo una venta de $69 millones en una casa de subastas proper, ¿no? Entonces ahí tenemos la situación curiosa de estar comenzando a interactuar también, a conocernos, también a sentirnos incómodos con estos dos mundos y quiénes son estos y qué quieren y cuáles son sus objetivos, si nos van a regular o nos van a aceptar. Y entonces se están dando toda una serie de momentos culturales que son de lo más curiosos y que son de una fase de desarrollo muy, muy preliminar, muy incipiente. Entonces yo creo que del juego pasamos a los valores. Sí, no, estaba pensando, me estaba acordando a propósito de eso, quizás devolviéndolo al mundo físico, no los non-physical tokens, ¿cómo se llaman? Así en FPT, son Sí, los NFTs. sí, no non-physical tokens. No, estaba pensando, me acordaba de un ejemplo reciente que hace un par de semanas Jorge Otero Pailós, que es profesor de preservación en GSAP, de hecho creo que es el director del máster en Historic Preservation, abrió una exposición en los jardines de Frieze, en Londres, deformando una reja de la Embajada de Estados Unidos y transformándola en escultura. Que Fantástico. es un ejemplo bien interesante de cómo, por ejemplo, se da la vuelta al problema de la reja, ya acercándose al tema de los valores que hablaba Mónica, que la transforma derechamente en una escultura. Ya, y ahí ya como que agarra otro valor. Ya una vez que la reja se transforma en escultura, su valor ya no es material, es aurático, digamos. Ajá. Toma otro... Y el tipo de interacción que genera también alrededor de ella es de otro nivel también. Claro, con una escultura es diferente que la regla de un juego, ¿no? Entonces, pero Felipe, yo quería regresar también a esa pregunta, how can we fear less? ¿Cómo podemos bajar nuestros miedos? Porque en realidad yo creo que esa es clave de todo esto, porque quitando las rejas, como yo vivo en un parque que no tiene rejas, yo estoy más en favor de rejas, porque como no hay mucha educación cívica en el Perú, la gente entra a las 3 de la mañana, se sienta en la banca, se empieza a tomar, hacen ruido, los perros y los boxeadores empiezan a las 5 de la mañana. Entonces, ese no es solamente miedo, ese es como falta de respeto del otro ciudadano. Pero las rejas sí empezaban, yo creo que hasta antes de 1980 con Velasco, puede ser que la gente empezaba a construir muros, un poco defender su propiedad. Y ahora sí hemos ido más de como surveillance, ¿no? Tenemos cámaras en cada esquina. Y un poco ese es el tema que cómo bajamos nuestros miedos cuando hay mayor ojos y control de las calles y miedo también que ha generado también con las migraciones y toda esa propaganda. ¿Cómo trabajamos o batallamos esos miedos? Yo creo que hay que hacer dos distinciones claras que el pabellón, digamos, enfocaba el esfuerzo en el enrejamiento del espacio público, que es diferente al espacio privado, que también es para mí es otro gran mal de la ciudad, pero digamos no es algo que yo estaba criticando, que es, digamos, o sea, no solamente se enrejaron las calles, también se enmuralló toda la ciudad, ¿no? O sea, tu espacio privado, básicamente ya construías un muro completo y ahora tienes la no ciudad, la ciudad, digamos, de muros, donde a través de los muros incluso tienes mayor inseguridad al que nadie puede ver la calle, nadie interactúa y demás, ¿no? Entonces, eso, lo de Velasco, la gente empezó a acercar sus terrenos, su propiedad privada, digamos, porque claro, ahí lo que se cuestionó fue la propiedad privada, ¿no? O sea, yo creo que eso es otro problema. En este caso, lo que nosotros íbamos era ya a ese miedo que ya uno puede tener, o sea, uno puede estar repleto de miedos y bueno,
El problema empieza cuando los manifiestas ya más allá de tu propio espacio, ¿no? Y tomas la calle, básicamente, ¿no? Y eso es lo que ya genera una ruptura en la ciudad, ¿no? Ya no solo es, digamos, de la persona con la ciudad, sino es entre ciudadanos y, y en la misma ciudad, ¿no? Entonces, eso sí lo considero un problema que genera, pues, al final, todas estas consecuencias que las hemos comentado, ¿no? ¿Y cómo podemos tener menos miedo? Pues, o sea, esas respuestas, digamos, viene al modo de vida que estamos teniendo, que es básicamente cada vez más individuales, cada vez menos, no conozco ni al vecino, o sea, estamos más densificados, digamos, pero pues, hoy en día ni se conoce, digamos, a quién es tu vecino de departamento, o sea, el que está enfrente, digamos, del corredor. Y eso creo que deviene pues en esta, bueno, junto también, como lo comenté, ¿no? De esta política, digamos, no solo de Perú, global, digamos, que hoy en día te regalan miedo para venderte seguridad luego los políticos, que creo que es extremadamente dañina. Este logaritmo también de, digamos, las redes sociales que se alimenta de miedos. O sea, creo que eso es algo que es sumamente irresponsable, pero claro, al final el logaritmo es lo único que necesita es tu atención y tu atención va a ser siempre a tus miedos, a tus ansiedades, ¿no? Y eso es lo que te empieza a vender para que consumas más tiempo ¿no? Scrolling, digamos, ¿no? Y eso simplemente es una alimentación de tus miedos y al final pues estás completamente mareado y al final lo único que tienes es cómo me protejo, digamos, ¿no? Y la única solución, como la solución más elemental, más básica es, pues nada, pongo una reja antes incluso que me pase algo, ¿no? Antes que me hayan siquiera tratado de robar, ya, yo de frente marco y soluciono, ¿no? Y eso, pues nada, al final termina siendo contraproducente, ¿no? Como hemos visto que las ambulancias ni siquiera pueden entrar a veces cuando realmente tienes una emergencia o se quema la casa de alguien. Eh, y, y nada, o sea, ese sinsentido creo que es lo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Tendríamos que ser pues más empáticos con las personas, con los demás, saber conocernos más, no tener, o sea, ¿cómo tienes menos miedo al otro? Pues, conócelo, conversa con él o con ella, entiende de dónde, o sea, yo creo que ese es un camino más enriquecedor que de plano de decir, pues nada, no quiero saber ni de dónde vienes, ni a dónde vas, pero eso sí, no me cruces aquí, ¿no? Porque claro, una vez que pones una reja, el que queda del otro lado de la reja es allá o sea, ese es el lado, ese es el aspecto más violento, digamos, ¿no? Y yo no estoy tan de acuerdo con que el muro sea más violento que la reja. Yo creo que la reja, por el hecho de que puedes ver que hay del otro lado y no poder cruzar, se me hace, y bueno, dependiendo de que hay, digamos, de ambos lados, se me hace más violento, se me hace más perverso, pero bueno, eso creo que hay que ser más empáticos, o sea, no podemos, o sea, sin antes o sea, dejarnos llevar por cómo está yendo el mundo ahorita, ¿no? Por lo que estamos consumiendo sin querer. Ya, gracias, Felipe. No sé si hay otros comentarios a esa respuesta o a dónde vamos después de los juegos, porque los juegos me parece es interesante porque ese es entrar una de las maneras de bajar el miedo, que tienes que usar el juego con otra persona, ese era parte de tu enfoque, ¿no? Para sanar un poco la ciudad con estos juegos. Sí, eso me olvidé de comentarte eso, ¿no? O sea, el alibi de todo esto es un playground y un poco va en la dirección de, digamos, recordar cuando éramos niños y no teníamos todos estos prejuicios ni toda esta, digamos, todo lo que aprendimos o heredamos, digamos, de tener miedos, ¿no? O sea, cuando uno es niño, normalmente, pues en un playground los niños no tienen esos prejuicios construidos, no tiene todavía esa construcción que pues básicamente cada vez la enseñamos más, ¿no? Entonces, eh, ese alibi, digamos, de que cuando uno es niño no está todavía lleno de estos prejuicios y que también, pues podemos volver a ser niños a reaprender cómo relacionarnos. Ese era un poco el enfoque del playground y los juegos, que al final, pues jugando uno aprende, ¿no? ¿Otras preguntas? ¿Alguien ahí de los participantes tienen preguntas? Por favor, lo pueden poner en el chat.
Y no sé si Francisco tienes algo más o Mónica algo más que quieres añadir. Oye, quería hacer un comentario quizás en relación a algo que estaba hablando Felipe recién, que la reja, si bien tiene dos lados y uno puede ir de un lado hacia el otro, incluso ahora hay rejas invisibles, o sea, ya sistemas láser, por ejemplo, lo que me parece interesante es que si tendemos a mirar la reja desde afuera, tendemos a mirarla desde el punto de vista del espacio público hacia el interior que se enreja. Pero en realidad uno también podría mirarla desde el otro lado, es decir, porque, a ver, cuando una persona pone una reja es porque le tiene miedo a lo que hay afuera. Y esa distinción entre alguien que tiene miedo, que pone una reja y se relaciona con el resto del mundo, con aquello que le tiene miedo a través de una reja que le permite verlo, pero lo protege, la pregunta la haría al revés, ¿qué uno podría ver en esa persona que se enreja desde afuera? Quizás mirarlo desde el espacio público hacia adentro no sería como diciendo, no sería con esta suerte de añoranza de que ese espacio fuera público, sino pensando en lo mal que habla de esa persona que enrejó. Como uno desde el espacio público podría incluso reírse de aquella persona que se esconde detrás de la reja. Si fuera factible pensarlo así. Básicamente, o sea, sobre todo operando en estos términos culturales, que la reja parece una solución tan obvia y tan banal, que la única manera de desactivar esa reacción natural a enrejar sea poniéndolo en ridículo. O sea... Bueno, muchas gracias, Francisco. Yo creo que ya estamos y no sé si hay otros, no veo otras preguntas en el chat y estamos llegando a la hora. No sé si Felipe quiere cerrar con algo, Mónica, y agradecemos a todos por estar con nosotros. Me parece muy interesante ya esta propuesta de Felipe y obviamente es entre una conversación que necesita más de una hora porque va mucho más en la reja. Y vale la pena quizás seguir la conversación. No sé si vas a seguir con tu Instagram, Felipe, para que la gente pueda seguir poniendo comentarios o conversaciones, pero parece que vale la pena seguir la conversación. Sí, definitivamente no, nos queda corto una hora. Bueno, ya, gracias a todos por estar acá y espero que les haya gustado. Y si nadie tiene más comentarios, gracias a Mónica, Francisco, Felipe y sobre todo al Global Center de Santiago, a Chris Molinari y toda la gente que ha trabajado allí para ayudarnos a coordinar este conversatorio. Y gracias a todos por haber acompañado hoy día. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Chao. Buen Hasta día, luego. hasta luego. Chao, chao.